La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Ivette Silva desde Dallas, en Texas, en los Estados Unidos, Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos por el panorama nacional y desde luego pues ya hay toda una expectativa porque el gobierno nacional ha planteado la posibilidad de presentar al Congreso un proyecto de reforma tributaria que busca bajar el déficit fiscal y recaudar entre 19 y 23 billones de pesos, cifra bastante alta y que pues ya los gremios y las distintas organizaciones sociales han venido manifestando que no hay ni la situación política aceptable o por lo menos favorable para el gobierno y segundo pues que es el último año del mandato de la administración del presidente Petro y que es muy complicado en el último año tramitar una reforma tributaria, máxime si es un año electoral. Entonces es muy difícil que los parlamentarios, tanto senadores como representantes, se comprometan con una reforma tributaria que permita pues elevar impuestos o recaudar mayores ingresos para el Estado, porque obviamente están a puertas de las elecciones y es muy complejo que un parlamentario se presente al público diciéndole que acaba de aprobar una reforma tributaria mediante la cual se van a incrementar sus impuestos. Entonces, realmente la temperatura, el ambiente político, es en el último año de gobierno y la misma relación Congreso y el Ejecutivo, pues no están pasando por su mejor momento. Vamos a ver, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, insiste en que es necesario presentar esta reforma tributaria a fin de dejarle al próximo gobierno y también para este gobierno poder hacer las inversiones sociales que tiene pendiente, ejecutarlas para cumplir con el plan de desarrollo que se aprobó en estos 4 años. Vamos a ver qué evolución tiene este mecanismo, este proyecto de reforma tributaria y qué nivel de aceptación va a tener en el Congreso. Esta reforma ingresará por las comisiones económicas, tanto tercera y cuarta del Congreso, Cámara y Senado, y se estudiarán este proyecto de reforma y desde luego si tiene las mayorías, pues se puede convertir en ley de la República. Esa es la parte complicada, conseguir la mayoría para que aprueben cada uno de los trámites de la reforma. A nivel de Bogotá, estamos también siguiéndole digamos, los indicadores de gestión del plan de desarrollo de la ciudad. Vamos a escuchar a la veedora distrital, que es la doctora Adriana Herrera, quien nos va a comentar cómo avanzan los indicadores. Nosotros hablamos mucho con los ciudadanos, con la gente de diferentes localidades, y uno de los elementos, de los ejes fundamentales de Bogotá Camina Segura, que es el eslogan del plan de desarrollo del alcalde Galán, realmente no se ha podido cumplir. La gente todavía tiene la percepción de inseguridad, especialmente que han subido los homicidios y han subido los atracos. Pero vamos a escuchar a la veedora distrital, quien desde esta entidad adelanta una serie de estudios, de evaluaciones del plan de desarrollo, y ella nos contará cómo va esta evaluación que realiza la veeduría distrital en Panorama Económico. Nos encontramos con la doctora Adriana Herrera, veedora distrital, para hablar de temas de Bogotá que son supremamente fundamentales para la población de la ciudad. Iniciemos con la valoración y la evaluación del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. Los ejes fundamentales, cómo han estado midiendo, haciéndole seguimiento a estos indicadores de cumplimiento de metas, tanto en inversión como en los objetivos trazados. Listo. Bueno, le contamos que desde la veeduría distrital, que se crea en el año 93 como un organismo de control de carácter preventivo, que tiene la tarea de hacer seguimiento a la eficiencia, apoyar los temas de moral pública y transparencia y trabajar en la no discriminación para efectos de la delegada. Nosotros tenemos una delegada muy importante que es la delegada de eficiencia. En esa delegada de eficiencia tenemos la responsabilidad de hacer el seguimiento al plan de desarrollo distrital, independientemente de la administración pues, que esté en la alcaldía. En ese sentido, el Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Camina Segura, que ya lleva un año en funcionamiento, lo acabó de cumplir la semana pasada,
porque recuerde pues que en el primer semestre de la administración se presenta, se elabora y es aprobado por el Consejo Distrital, quedó aprobado en junio del año pasado. Nosotros hacemos un seguimiento general a todas esas metas del plan, particularmente en Bogotá Camina Segura, pues a los 5 objetivos del plan de desarrollo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, lo hacemos de manera general y uno podría decir, tenerle datos ya concretos. Lo hacemos desde CEPLAN, que es la plataforma de la Secretaría de Planeación Distrital, en donde va reportando el cumplimiento de cada una de esas metas del plan de desarrollo para cada uno de los 5 objetivos que tiene previsto. Y en materia de seguridad, ¿qué está fallando? ¿La inversión o la metodología o el proceso como tal? Porque el indicador de la gente en general, cuando uno sale a las calles de Bogotá, es que estamos fallando en seguridad, que sigue el atraco, que sigue la inseguridad, que sigue todos los procesos, sobre todo en la periferia, en las localidades de la periferia. La gente no se siente segura en Bogotá. Entonces, la gente pregunta, ¿están los recursos apropiados suficientes en el plan de desarrollo? ¿Se han ejecutado eficientemente o hay unas fallas humanas en el procedimiento, en la implementación, en las cámaras que no están funcionando? ¿Qué está pasando en los componentes de ese plan de seguridad? Bueno, yo ahora voy a ir a los componentes del plan de seguridad, pero hay que decir que ahí hay 2 temas. Uno puede tener, cuando usted ve el seguimiento y hacemos ese seguimiento, nosotros vemos que las inversiones se están haciendo, que el avance de manera general en el plan va par y paso con el tiempo que llevan. Luego uno dice, inclusive hay metas que se han cumplido. El año pasado se cumplieron el 100% y este año van bien. Es decir, por ejemplo, el plan de desarrollo en este momento, a 31 de marzo, tiene un avance en metas físicas del 32.5%, enero, febrero, marzo. O sea, va acorde con el paso del cronograma y un avance acumulado de todo el plan para el periodo del alcalde Galán del 25%. Luego uno dice, realmente va avanzado, porque el año pasado solo fueron 6 meses y este año solo llevamos 6 meses. Ese seguimiento nosotros no lo dejamos ahí, porque ahí me tocaría contestar y queda bien. Y resulta que hay que bajar y ver qué es lo que está pasando. Ahí hay varios temas. Por ejemplo, en materia de percepción ciudadana, que es lo que usted me está mencionando. Sí. En materia de percepción ciudadana, la gente dice, me roban, están robando más, hay inseguridad. Si bien todos los días uno vea al alcalde en medios diciendo, cogimos una banda de extorsión, cogimos esta banda de secuestro, cogimos esta banda de hurtos, hemos bajado las cifras, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces nosotros hacemos el seguimiento general a esas metas, en general, para seguridad, por supuesto, y ahora nos vamos a referir a ellas, qué es lo que hemos venido haciendo allí. Pero para medir qué es lo que pasa, nosotros, por ejemplo, construimos una línea base de la confianza de la ciudadanía en el distrito, para poder medir, porque hay un eje transversal en todo el plan de desarrollo para los 5 objetivos, que es la confianza en la institucionalidad. Y dijimos, ¿cómo medimos la confianza? ¿Cómo puede la mayoría decirle a los ciudadanos cada año si esa confianza mejoró? Y si esa confianza mejoró, ¿en qué temas? En movilidad, en seguridad, en transparencia y lucha contra la corrupción. O sea, entonces, por ejemplo, ahí diseñamos, antes de entrar ya a la medición particular de hurtos y de otros temas que están en seguridad, diseñamos una encuesta de confianza que la lanzamos el año pasado para construir esa línea base y que la medimos entre diciembre del 2024 y enero de este año. Tiene unos componentes muy importantes, particularmente tiene seguridad, tiene movilidad, tiene el eje general pues de cómo veo las instituciones, confío en ellas o no, me atienden mis necesidades. Y la construimos, participaron 5.270 personas y ya tenemos las líneas. Aquí a finales de año, finales de octubre, vamos a lanzarla nuevamente. Sí, este es el análisis que hace la veedora digital, la doctora Adriana Herrera, frente a la seguridad en la ciudad de Bogotá, uno de los ejes del plan de desarrollo, porque si no hay seguridad es difícil que se presenten niveles importantes de inversión. Eso le genera la confianza a los empresarios, a los turistas, a mucha gente, y por eso impacta en el panorama económico de Bogotá. Si no tenemos ese factor trascendental de tener una ciudad más segura, pues la dinámica social, económica, no es la misma. Bajan los indicadores, la gente no quiere pues invertir en la ciudad, no quiere desarrollar proyectos en la ciudad. Hay personas que, por ejemplo, con el tema de la movilidad prefieren
vivir en otra ciudad pequeña alrededor de Cundinamarca, cerca de Bogotá, pero no vivir en la ciudad porque la dificultad que se presenta en la movilidad es otro de los ejes del plan de desarrollo que en los programas siguientes lo analizaremos. Influye mucho en la productividad de la ciudad, en la medida que uno se demora más tiempo para ir de una localidad a otra, o transportar mercancías, o hacer trámites administrativos, o generar algunos desarrollos presenciales de reuniones, en fin. Esto genera que la gente pues prefiera una ciudad intermedia para allí poder desarrollar las actividades de manera más eficiente y más productiva. Esas son las razones por las cuales analizamos estos temas de la seguridad en Bogotá y pues obviamente los estudios, las encuestas que ha venido realizando la veeduría distrital en la ciudad de Bogotá. De otro lado, pues el vicecanciller, el profesor Mauricio Jaramillo, que es profesor de la Universidad del Rosario y quien ha estado participando en Panorama Económico en varias oportunidades, él es el actual canciller encargado como respuesta a la renuncia de Laura Sarabia, canciller que estaba hasta hace unas pocas horas al frente de este ministerio, y debido a las diferencias, especialmente por el trámite, el contrato de los pasaportes y la posibilidad que la imprenta de Portugal desarrolle este proyecto, que aún así no la transición de la empresa que está desarrollando estos pasaportes que los elabora, pues no ha sido lo suficientemente esa transición y no hay garantía que estos pasaportes cumplan con las normas internacionales para poderlos entregar a las personas, a todos los colombianos que necesiten viajar fuera de Colombia y que requieren este pasaporte. Por esa razón está Mauricio Jaramillo, quien ha manifestado que se pasa por un momento difícil con las relaciones con Estados Unidos, pero que en ningún momento se puede hablar de una crisis absoluta de esta relación frente al señalamiento que han venido haciendo algunos eh, congresistas republicanos en los Estados Unidos. Entonces dice que está pasando por una etapa de un distanciamiento, pero que eso es normal en las relaciones diplomáticas y que la idea básicamente es volver a pues, una negociación con Estados Unidos y pues, los embajadores que han sido llamados a consultas, o sea, que los embajadores tienen que ir en el caso del embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, pues ha llamado a consultas, o sea, que tiene que venir aquí a Bogotá, pues hacer reunión con el presidente y evaluar qué está pasando en las relaciones con Estados Unidos, que repetimos también en el panorama económico, abordamos este tema porque las flores, el banano, el petróleo y digamos, los productos que estamos exportando a los Estados Unidos, si el socio comercial más importante que tiene Colombia no tenemos muy buenas relaciones o hay algunas dificultades, pues eso va, digamos, a tener efectos económicos inmediatos. Obviamente el deseo es que el presidente Trump no tome medidas económicas en esta materia, o sea, que suba los aranceles a la exportación de café, suba los aranceles a la exportación de banano, de flores, de petróleo. eh, entonces, naturalmente, perdemos competitividad frente a otros países que también exportan estos productos y que los pueden exportar más baratos, teniendo en cuenta que pueden, en el caso de los aranceles, si suben más para un país y los mantienen más bajos en otro, pues naturalmente la competencia la ganan los países a los cuales Estados Unidos les cobra menos arancel. Esa es la dinámica económica que estamos viviendo y esperamos que evolucione. De otro lado, el Banco de la República, el gerente del banco, Leonardo Villar, ha manifestado que en el corto plazo no ve posible que se bajen las tasas de interés, teniendo en cuenta que la situación económica, especialmente el problema del déficit fiscal que registra Colombia y las calificaciones por parte de las entidades internacionales del riesgo de inversión país, pues no son favorables. Ha venido bajando la calificación de riesgo por parte de estas entidades internacionales que evalúan la situación económica del país, el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento, y eso pues obviamente encarece el crédito a nivel internacional, que por esta razón y porque la inflación no ha venido bajando al nivel y a la velocidad con la cual se esperaba, es posible que en los próximos meses no bajen la tasa de interés. Sin embargo, pues obviamente el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, ha venido insistiendo que es necesario bajar las tasas de interés como un mecanismo para seguir reactivando la economía nacional, incentivando que los empresarios puedan tomar créditos más económicos para desarrollar proyectos, para ampliar producción, para desarrollar exportaciones e inclusive también para importar maquinaria y equipo que en algunos casos se requiere crédito de financiación para poder abordar estos negocios. Y es básicamente lo que se ha venido planteando, que con intereses altos es difícil que los empresarios, las familias y el mismo Estado puedan desarrollar proyectos con crédito de corto y mediano plazo.
Esa es, dijéramos, la dinámica que se ha venido evaluando a nivel nacional en cuanto a las tasas de interés y el anuncio que hace el Banco de la República frente a este mecanismo. Ahora pasamos al campo internacional. En el campo internacional tenemos una importante intervención de un profesor de la Universidad de Barcelona, que también ha sido profesor en México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y es el profesor Sergio Negret, que nos analiza básicamente en dos entrevistas que realizamos con él, cómo se comporta y cuál es el nivel de incertidumbre de la economía norteamericana frente a los aranceles que suben y bajan y que obviamente no le generan seguridad a los inversionistas a nivel de en Estados Unidos y también a nivel global. Escuchemos al profesor Sergio Negret en esta primera intervención. Pero no estás diciendo que me vas a recortar programas sociales a los más pobres, porque el acceso a Medicaid de estas 12 millones de personas, para recortarle impuestos a los más ricos, para poder financiar estos recortes de impuestos o mantenerlos, los de 2017 de Donald Trump. Ese es el motivo. Entonces no hay justificación alguna que te permita sostener esto. Bueno, para los votantes de Donald Trump sí, por supuesto, ¿no? Para los legisladores que están bajo prácticamente sus órdenes, digamos. Pero fuera de ahí, sí, perdón. Lo hemos estado escuchando desde 1980. No exagero, 45 años ya, 81 con Ronald Reagan, llegó a la presidencia y de las primeras cosas que hizo fue un gran recorte de impuestos y siempre estuvo ahí dando vueltas la teoría de que los impuestos a la hora de bajarlos iba a dinamizar a la economía, se iba a aumentar la recaudación fiscal y entonces el recorte fiscal se iba a pagar solo. Con el tiempo el crecimiento económico iba a permitir mayor ingreso, menor déficit y ya. O sea, como por arte de magia, digamos. Ciertamente a veces los impuestos son tan elevados que bajarlos, sí te aumenta la recaudación, no, es algo que ciertamente es posible, pero no en ese grado, no de esta forma. Nunca ha ocurrido. No ocurrió con Reagan, no ocurrió con alguien más que lo promovió, así lo ejecutó, que fue George Bush hijo a principios de este siglo, y tampoco ha ocurrido con Donald Trump. Pero es como que la fantasía permanente, los tres republicanos, hay que enfatizar esto. Desde entonces, desde Reagan, el Partido Republicano empieza esta deriva presupuestaria o amor por el déficit fiscal que no para. Y todo con tal de recortar impuestos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, Ivette Silva, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos analizando y mirando esas palabras de fondo y toca obviamente auditar bien porque muchas de estas cosas toca ir a los números, si se cumple, si no se cumple. Y recordemos que la primera administración de Donald Trump, él llegó a bajar el desempleo al 3.5%, una cifra que no se veía en 3, 4 décadas, en llevarla de nuevo a ese nivel tan bajo. También incentivó mucho la inversión extranjera directa, incentivó mucho también el desarrollo de sectores de economía por baja de impuestos, porque recordemos que estaban del 35, bajaron al 21%. Dentro de esta ley también se quiere seguir bajando el impuesto a las grandes sociedades, a las pequeñas, a las medianas, porque este impuesto que desciende de las sociedades, pues va para todos. El tema es que quiere volver a Estados Unidos muy competitivo a nivel de costos, gastos, a nivel tributario, que es lo que estamos viendo en el planeta, que los países están compitiendo y se están tratando de llevar la producción a los inversionistas, es con el tema también financiero, pues bajando costos, ¿no? Porque pues estas palabras, si no van atadas precisamente a una realidad donde hay que incentivar la economía a través de tener un Estado eficiente, a través de incentivar al productor, al inversionista, que pueden ser todos, porque es que también se ha manejado una dialéctica, que es que el inversionista solo es el más rico, y no, puede ser desde una persona que se gana un mínimo hasta la persona que más tiene capital de pronto a nivel empresarial, a nivel bursátil, como muchos otros, porque es que eso es una forma, las inversiones, la producción y todo lo que tiene que ver con aparato productivo, si muchos ingresan ahí, pues tiene que ver con generar más ingresos, darle la posibilidad al ser humano, a las empresas, a los países, para poder desarrollarse y precisamente que a través de emprendimientos, a través de desarrollos, ciencia, innovación en distintas áreas y sectores de la economía, pues se pueda crear precisamente sostenibilidad, se pueda crear empleo,
se pueda crear unos ingresos que sean competitivos para las empresas, para las personas. Veíamos casos como Singapur, como Irlanda, bajaron mucho los impuestos. No por nada hoy son de los países más preferidos en el mundo, que los miran los inversionistas, países también de Medio Oriente, como Qatar y muchos otros. Arabia Saudita se quiere meter en esa senda. Y varios países que están mirando que si no se vuelven inteligentes financieramente y si no manejan sus presupuestos bien, pues son países que sí se van a quebrar. Miramos el caso de Europa. Europa ha perdido mucha competitividad. Es importante el gasto social, claro, pero es importante generar un equilibrio. Y esta persona obviamente que habla, que es de España, de Barcelona, recordamos que España viene asfixiando mucho a la población con impuestos. Esto también que tiene que ver a las sociedades en España, los impuestos son altísimos. ¿Y esto qué es lo que hace también? Pues frenar el desarrollo, la innovación, la ciencia y la competitividad a nivel de costos de producción. Por eso es que muchos españoles pues también tienen sus negocios por fuera, ya compiten es desde el área global. Esto es el caso, por ejemplo, como Amancio Ortega, como el presidente del Real Madrid, que tiene una compañía de ingeniería, y muchos otros que han tratado de mirar no solo dentro de España, sino afuera, nuevos horizontes para no desaparecer, para seguir en el mercado y para poder prosperar. Falta mirar cuáles van a ser los resultados de estas políticas, pero lo que se prevé, lo que se quiere es ir al fortalecimiento del aparato productivo en Estados Unidos y que Estados Unidos sea el primer foco de inversión en el planeta. Escuchemos también el análisis de Ivette Silva desde Dallas, Texas, en Estados Unidos, referente, pues obviamente hoy es el 4 de julio, Día de la Independencia. Recordemos que la independencia significa libertades, que las personas tengan libertades, que no se elimine el debido proceso, que no se lleve a la cárcel a una persona sin primero procesarla, investigarla, condenarla. Esta es parte de la independencia de las estadounidenses y obviamente de cualquier ciudadano en el mundo. Pero escuchemos el análisis de Ivette Silva desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Buenas tardes, un placer acompañarlos en Panorama Económico y un saludo desde Dallas, Texas, hoy 4 de julio del 2025. Recordemos que en 1776, 13 colonias de Estados Unidos de la costa este, las que tomaron la iniciativa para reunirse y firmar el convenio correcto de independencia y la declaración de independencia, em, expresaron su voluntad de seguir unidos, de independizarse de la corona, y esto a causa, o no una causa, pero sí el factor detonante fue la imposición de taxes de la corona, de impuestos de la corona británica a los Estados Unidos. Bien, se celebra este Día de la Gran Independencia, pero debemos hablar de que el proyecto no fue un proyecto perfecto, es un proyecto aún en construcción. Siempre se piensa en una mejor América, en la manera en que América o Estados Unidos de América está evolucionando hasta a cierta garantía social, pero no ha llegado ahí todavía. Hemos visto que a través de la historia, solo hasta 1960, hasta los 60 se hizo la Declaración de los Derechos Civiles, liderados por Martin Luther King y toda esta época, y aún hoy día ciertas minorías siguen luchando por alcanzar sus derechos. Si bien hay cierta representación política y la diversidad es clara y se ha posicionado, digamos, en la sociedad estadounidense, pues vemos ciertos movimientos que van como el péndulo, de derecha a izquierda. Y pues realmente hoy se celebra el Día de la Independencia, pero hay ciertas decisiones de la Corte de las cuales vamos a hablar que ponen en entredicho la Constitución misma de los Estados Unidos de América. Hablaremos entonces de esta decisión de la Corte Suprema en que eh, no fue exactamente una decisión dirigida a algo específico, pero sí cuando se toca el tema del derecho de ciudadanía a quien nazca en territorio estadounidense, pues respecto de esto que Donald Trump quiere acabar
con esta dinámica de que las personas vienen, tienen sus hijos aquí, se hacen ciudadanos y por ende pueden pedir familias de sus familiares en cadena y traerlos aquí como inmigrantes. Bien, él quiere frenar totalmente esta situación y quiere acabar con este derecho que es un derecho constitucional. No vamos a decir que la Corte se pronunció específicamente sobre esto, pero la Corte sí decidió algo muy delicado, y es que los jueces federales estarían impedidos de generar cualquier medida garantista o protectora frente a los decretos presidenciales de Donald Trump. Y esto preocupa mucho, porque recordemos que hace un año o año y medio que hablamos de la situación política del balance de poderes y dijimos, el presidente Donald Trump tiene el Senado, tiene la Cámara y bien, tiene ya las Cortes y bien, tiene la Fiscalía General de la Nación. La esperanza estaba en las cortes de primera, segunda instancia, en las cortes de apelaciones de diferentes estados para generar cierto balance de poder. Esta decisión lo que hizo fue darle mucho más poder a Donald Trump, de decir no va a tener bloqueos de ninguna clase y nadie, ningún juez va a tener la posibilidad de poner un freno, así sea una medida eh, que se extralimite en las funciones del Ejecutivo. Es interesante este análisis que realiza Ivette allá de Dallas, Texas, y más adelante nos acompañará también analizando nuevos temas de la actividad económica en los Estados Unidos. Adelante, Alejandro. Sí, algo muy importante y haciendo esa recordación, y hoy pues felicitaciones desde Panorama Económico a los Estados Unidos, que está cumpliendo el 250 años de su independencia, hoy 4 de julio que lo celebra, y hoy pues también coincidencialmente cumple Álvaro Uribe. Donald Trump, como lo decía en el primer gobierno, mostró resultados muy efectivos, muy positivos. El mercado y la bolsa y la economía, en cambio de caerse, pues siguió prosperando en sus indicadores, en los indicadores macro de la bolsa de Estados Unidos que agrupan los sectores de la economía como el Standard Poor's 500, como el Dow Jones, como el Nasdaq. Precisamente se mejoraron muchos sectores de la economía. La producción de Estados Unidos empezó a crecer mucho, el tema de hidrocarburos, lo quieren seguir haciendo. Recordemos que las tecnologías últimas que se van a aplicar, como la inteligencia artificial, demanda mucha energía. Estados Unidos tiene un plan muy fuerte para seguir ampliando este sector, que es muy importante para los Estados Unidos. Y este plan, como decimos, pues falta mirar los ajustes, porque este resultado del menos el 0,5, que es del trimestre, pues eso obviamente, pues el primer mes viene de Biden, los dos siguientes vienen de Donald Trump, pero esto casi siempre es una política que viene de, pues, una administración anterior por el tiempo tan corto, ¿no? Entonces, precisamente con esas políticas, con esos cambios y con esas nuevas reglas es que toca mirar cómo se trata la dinámica. Pero ya miramos que acciones efectivas, que fue precisamente la ronda que hizo Donald Trump con los ejecutivos por Medio Oriente, tratando de cerrar negocios, tratando de salvar muchas compañías, tratando de generar un reequilibrio en el mercado bilateral con muchos países, trataba de darle un apoyo, acompañar a sus empresas, que es lo que debe hacer un presidente en un país, trabajar de la mano por el desarrollo. Y también me parece que es positivo la ley de bajar impuestos, porque eso es meterle, recordemos que el impuesto es una obligación que impone un Estado. El ciudadano no puede decir que no, ¿sí? Le toca de sus propios recursos darle al Estado. Por eso muchos dicen y llaman al Estado a que sea eficiente con los gastos y con el desarrollo, y que el impuesto sea directamente retributivo y que los cubra a todos, ¿no? Porque hay personas que nos hemos dado cuenta que toda la vida aportaron mucho, y de pronto el Estado no se acordó de ellos. Entonces yo pienso que en la vida todo debe ser consecuente y debemos estar en un estado y en una nación, y esto para los Estados Unidos, que hoy está de cumpleaños, pues que sigue siendo la primera economía del mundo, todavía de lejos la sigue China, después siguen países como Alemania, le sigue, después de Alemania sigue Japón, y miramos que ya la India está de quinto, que le estaba quitando el puesto al Reino Unido y a Francia. Entonces, pues felicitaciones de nuevo para los Estados Unidos en este su día de independencia,
y que obviamente este poder que tiene Donald Trump es porque la gente se lo dio, porque realmente querían un cambio en donde Estados Unidos en las últimas 4 décadas venía teniendo una administración no muy efectiva con el tema de fortalecimiento de sectores de la economía. Perfecto, esta es la mirada de Alejandro Velandia desde Panorama Económico. Ahora vamos a ver la mirada y el análisis de Ivette Silva en el tema económico desde Dallas, Texas. Después de haberse pasado y aprobado la ley más bella, dorada de la administración Donald Trump, que ayer pues tuvo un voto finalmente favorable por parte de los republicanos, pues es claro que el balance de poderes está inclinado a una sola parte y es la del Ejecutivo. Donald Trump y el poder que él tiene es avallazador, digamos, ha logrado poner en línea a todos los republicanos, senadores y congresistas, y ha logrado poner pues también en línea, ¿por qué no?, a los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos hablando de que el legislativo y el judicial le han abierto mucho las puertas a Donald Trump para adelantar una agenda. El problema de esta ley es que no es una agenda que Donald Trump le vendió a su plataforma electoral de MAGA. Make America Great Again, volvamos a hacer América de nuevo, era la plataforma electoral de Donald Trump que lo eligió presidente y no era precisamente los multimillonarios de Wall Street. Estas personas ganaban de $50,000 o $70,000 para abajo. Y muchas de estas personas, ciudadanos americanos, viven de los food stamps, que es la asistencia en estampillas para reclamar comidas, para llevarlas a su familia, y asistencia médica porque no pueden acceder a un servicio médico de salud. Sí, ellos votaron por una agenda antiinmigrante, que es la que está prácticamente posicionando a Donald Trump en todo y le están abriendo las puertas en todo. Sin embargo, esta ley dorada quita billones de dólares de presupuestos para proteger a este electorado, y no solamente al electorado MAGA, sino a muchos otros ciudadanos americanos. Es decir, pongámoslo en términos colombianos, acaban con el CISBEN o acaban con un 70%, 80% de las EPS para la gente más necesitada y acaban con todos los comedores comunitarios, digámoslo así. No van a haber food stamps, no va a haber sistema de asistencia, y esto va a traer como consecuencia política la necesidad de buscar un nuevo líder, sea un nuevo líder demócrata, un nuevo líder republicano o un nuevo líder propuesto, como lo propone Elon Musk, de un nuevo partido, un partido que responda más a las necesidades y a la agenda que se expuso en su debido momento. Esta ley, como ya sabemos, quita los incentivos en materia tributaria que tenían las empresas de renovación de energía, de tecnología eléctrica, por lo cual se ve perjudicado Elon Musk. Esta ley pone mucho dinero en materia militar y obviamente genera un presupuesto bastante generoso en materia migratoria. Pero cuando hablamos de materia migratoria, ese dinero no se va a ir para jueces de inmigración que garanticen el derecho procesal, no se van a ir para ayudas a los inmigrantes. Este dinero se va a ir para enforcement, para agentes de seguridad que logren intimidar a los inmigrantes y detenerlos en la frontera, o que los persigan para deportarlos, o incluso para construir centros de detención del inmigrante, para hacer deterrence, como detenerlos e intimidarlos lo suficientes para hacerles saber que Estados Unidos seguramente ya no es el sueño americano. Políticamente hablando, hay un gran descontento. Políticamente hablando, los demócratas se opusieron grandemente,
pero pues contaban con que hubiera 1, 2 o 3 o 4 republicanos que se opusieran debido a las consecuencias sociales que va a tener esta ley. Pero al parecer hubo intimidación, al parecer hubo coerción, al parecer la gente teme oponerse al Ejecutivo y en ese sentido, pues la balanza se va demasiado hacia la parte del Ejecutivo. Gana y gana mucho más poder día a día y pues es lo que las personas han visto últimamente. Quiero cerrar con un memorando que se publicó em, en el Departamento de Homeland Security sobre revocación de ciudadanías. Al parecer, se está analizando con mucho más em, cuidado la posibilidad de quitar ciudadanías a las personas que se naturalizaron aquí. Y esto es muy delicado. Si bien antes se le quitaban las ciudadanías a las personas que estaban como infragantes en una mentira de haber mentido en su proceso de naturalización, digamos, nazis, dictadores, personas que estuvieron participando en genocidios y nunca dijeron nada, obviamente, y se les revocaron sus ciudadanías, al parecer este memorando puede tender a que sea un instrumento de politización del Ejecutivo para comenzar a ser utilizado en materia de cierta oposición. Hay que hacerle seguimiento a esto y bueno, espero verlos, espero participar la próxima semana. Feliz 4 de julio y a los americanos y feliz fin de semana en Colombia. Algo muy importante que miramos que los subsidios son importantes, pero obviamente cuando se vuelven permanentes en un país, en una nación, pues pueden crear grandes huecos fiscales, ¿no? Estos huecos Sí, fiscales también lo que sí, generan señor, en el eso es mercado, cierto. esto, esto lo que genera en el Algo, mercado precisamente, ¿qué es? Cuando a las empresas, a las personas les toca pagar más impuestos, pues les queda menos plata para producir, para expandirse, a las personas para gastar menos. Entonces yo por eso es que digo, sí, los subsidios deben ser importantes en una sociedad, pero también no pueden ser permanentes. Y también todo lo que se genere de dinero a través de los impuestos, que sea también con una sostenibilidad fiscal. Porque cuando un gobierno no es muy matemático en la economía, cuando no cuida mucho precisamente los recursos y los políticos populistas empiezan a derrochar y a derrochar y a derrochar, entonces no entiendo por qué hablan de esta política de Trump, porque como lo dice Luis Alberto, acá no es seguir un personaje por seguir el personaje, es mirar las políticas que toma ese personaje, sea el que sea presidente de turno. Y yo lo decía, indicadores de Estados Unidos, 4 décadas que venían muy mal, déficit comercial que se incrementaba año a año, el déficit presupuestario y también la deuda, las guerras en las que se metían los países y las 2, 3 administraciones que fueron Obama, que fueron la de Biden, que fueron en parte la de George Bush, que generaron mucha deuda en los Estados Unidos a través de la guerra y a través de mucho despilfarro. Esto que genera que hoy en día Estados Unidos tenga que pagar más de 1.100.000.000 o 1.200.000.000.000 de dólares de intereses nomás al año. Entonces es claro. importante mirar esto, que esto tiene que tener un equilibrio. Y el sueño americano es para ir a producir, ir a generar inversión, ir a generar. Y es que el mercado americano, lo interesante que tiene, es que tiene tantas posibilidades para que un ser humano se desarrolle, no solo a través del empleo, sino de la inversión. Miremos casos exitosos y precisamente Elon Musk está peleando con Donald Trump, es porque Donald Trump también le quiere quitar Lo van a deportar. los Lo van a subsidios deportar. los subsidios precisamente a solo unos sectores, porque él dice, hay que generar competitividad para todos, hay que formar un aparato económico, pero que sea diversificado y quitar también muchos subsidios, porque es que los subsidios cuando son permanentes, vuelvo y repito, generan un hueco fiscal. Listo, también. Cuando hay Vamos con competitividad, el segundo cuando hay informe, Alejandro. competitividad y cuando hay Apenas desarrollo, se puede termine llevar y con el segundo precisamente una informe. prosperidad, porque es que lo que decía, los indicadores nos muestran algo. Termine, Entonces lo termine importante es con el. mirar y por eso tenemos que dar el espacio para que estas políticas se puedan desarrollar, porque en la administración anterior vimos resultados que fueron efectivos
y que fueron positivos para los Estados Unidos. Terminemos con el segundo informe, esta entrevista del doctor Sergio Negret, profesor de la Universidad de Barcelona, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, doctorado en la Universidad de Yale. Escuchemos esta segunda parte. La palabra es incertidumbre. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos qué va a ocurrir con los aranceles, que los sube, que si los baja, que si los negocia, que si rompe acuerdos, que si vuelve a negociar, que regresan a la mesa, que si China, que si Europa, que si la OTAN. Esto es una serie de pelotas en el aire, digamos, donde ya la gente ya no sabe ni para dónde mirar y los mercados están realmente tratando de absorber toda esta incertidumbre. Entonces, el momento político, digámoslo así, o el momento de mercado también, es extraordinariamente negativo por lo ya provocado por Donald Trump. Entonces, si le agregamos esta legislación presupuestaria, básicamente, bueno, ya es una locura adicional, digamos, a lo que enfrentamos desde estos meses de inicio de la nueva administración. Trump en ningún momento, con ningún país, en ningún acuerdo, ha llegado a arancel cero, ha llegado a libre comercio. No, Trump es un proteccionista feroz y cree firmemente en los aranceles. Es una creencia absolutamente arraigada en la mente de Trump. Él cree que los aranceles son buenos porque van a obligar a la manufactura, a la industrialización, a regresar a los Estados Unidos, a las inversiones, precisamente como decías, Gaby, a ir a los Estados Unidos. Me voy a brincar ese muro proteccionista y voy a invertir dentro de los Estados Unidos. Lo cree firmemente. Y por otra parte, también quiere que los aranceles traigan mucho dinero que le permita exactamente recortar impuestos. No puede cuadrar ese círculo. Esto ya es de las cosas que ya ha frenado a Trump en sus cuestiones, por ejemplo, arancelarias. El rendimiento de los bonos estadounidenses, sobre todo los de largo plazo, 10 años, ya incluso han rozado el 5%, que es una cifra muy preocupante. Y ese es el tema, ese es el mercado. Eso es lo que debe de preocupar a Trump. Y le preocupa, y a su secretario del Tesoro, por supuesto. No tanto la tasa de interés que fija la Reserva Federal, importante como ese, por favor, no la quiero minimizar, pero me refiero a que el mercado, el que compra y vende bonos, ese es el que te está dictando el precio del mercado. Entonces, preocupante, y por supuesto preocupante que quiera forzar de una manera tan extraordinaria a la Reserva Federal a bajar tasas. Qué bueno que Powell está actuando con tal independencia, con tal energía, una ironía, siendo que Trump lo puso hace años al frente de la Reserva Federal, pero al menos está haciendo buena posición. Sí, yo pienso que lo importante acá es mirar que también un país cuando exagera en los impuestos, pues obviamente asfixia tanto a los compradores, que son los consumidores, y también a los productores y a los inversionistas. Precisamente en los países, ¿quién sale corriendo de un país? Cuando un país es inviable, cuando un país no tiene posibilidades económicas, pues ahí es cuando los inversionistas, las personas naturales y las empresas van a otros países a que los traten bien, a que los ayuden a desarrollarse, a que tengan viabilidad económica. Eso se logra es generando más utilidades, se logra generando más ganancias, porque tanto una empresa, una nación y un país, si tiene un superávit en sus cuentas, si siempre le sobra y si siempre tiene una regla que lo ayude a generar más ganancias, más utilidades, pues eso es supervivencia. Porque los modelos, cuando los enfocan es precisamente ir al déficit, al gasto, que el gasto social es muy importante, pero cuando hay un aparato económico fuerte, lo decía, Noruega nos enseña un ejemplo Llegamos al final del del programa. bienestar del Estado social, pero con un Llegamos. aparato robusto, fuerte, como el Fondo Noruego, que tiene 1.500.000, 1.700.000 millones, pero son expertos, es gente que maneja la economía de la nación como una empresa donde buscan generar grandes rentas, utilidades, crecimiento de los sectores, fortalecimiento de lo que les ha dado tanto, que es la industria de los minerales y de los combustibles fósiles. Entonces, tenemos varios ejemplos, pero siempre tenemos que ir por la matemática básica y cuadrar bien las cuentas. Perfecto. Escuchamos en Panorama Económico tres enfoques diferentísimos. El de Ivette Silva, que evidentemente la población no puede lanzarse a la calle, pauperizarse. El profesor Sergio Negret, que también cree que es un absurdo la incertidumbre en que está la economía norteamericana. Y Alejandro Velandia, que defiende desde luego las políticas de Trump. Los resultados nos van dando y Panorama Económico se va desarrollando y haremos las evaluaciones respectivas con distintas miradas, repito, y con distintos enfoques.
Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos desde Dallas, Texas, Ivette Silva, abogada internacionalista, quien siempre nos acompaña acá en Panorama Económico como panelista. Igualmente Alejandro Velandia, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza, nuestro invitado especial, el doctor Sergio Negret y Alberto Ávila. Esperamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.